permanezca en silencio. Solo responda lo necesario. Porque todo lo que diga puede ser usado en su contra. Prepárese para el interrogatorio. ¿Cómo fue esa primera etapa en la vida, esa niñez, adolescencia de Luis Alberto Hipólito Negado? Bueno, lo de nosotros fue bastante interesante, yo diría que muy bonito. Nosotros empezamos a acercarnos. En lo personal de acercarme al Señor, que quizás creo que tienen esa pregunta un poquito más adelante, yo diría que yo me acerqué a Dios. Espérate, vamos a ver si entendemos ese código, ese misterio. Entonces, que en vez del Señor acercarse a ti, Él fue detrás de Dios. Sí, yo me acerqué al Señor porque yo vengo ante el Señor con una situación que yo tuve. Yo tuve un pequeño accidente, no sé si ustedes han tenido esos juegos familiares cuando niños, sí, con el primo, la prima, y dentro de un juego, en casa de una tía, yo sufrí un accidente en una pierna. Me pasó como le pasó a Jacob, pero ahí no fue un ángel, fue uno de los primos míos, que me zafó, mi pierna izquierda me la zafó de acá arriba, el muslo, sí, lo descoyuntó, lo despegó. Y a partir de ahí fueron muchos meses de mucho trabajo. De hecho, me llevaron a Andebrujos, para poder lidiar con esa situación. Gracias al Señor, ninguno de los brujos se llevó el crédito. No salieron en el afiche. No. Fue algo extraordinario, Reinaldo y los demás que están acá, porque fue algo especial. Yo, en esa condición, le pedí al Señor que me sanara. Y que si Él me sanaba, yo iba a predicar su palabra. Pero está hablando en ese momento un muchacho adolescente que no sabía de asunto de predicar ni de nada de eso. Es decir, yo no estaba aquí en Villahermosa. Sí. Yo estoy en otro lugar donde todo lo que se respira en ese ambiente, ahí el área de la 44, la Pera Lluvere, bastante caliente. Caliente es poco. Bueno, entonces, cuando estoy yo en esa oración, sucede que hay una campaña en el polideportivo, de esa campaña multitudinaria que se daba, esa campaña evangelística que se daban ahí en el parqueo del estadio Francisco A. Michel. Y cuando están en esa campaña, unos vecinos le piden permiso a mi papá para llevarme a esa campaña. Pero fue todo como planeado, todo ordenadito. Fue algo bastante fuerte. Entonces, cuando llego allá, hay mucha gente. Y terminan de predicar y no encuentran la forma de cómo llevarme a la plataforma para orar por mí. Entonces me cargan con mucha dificultad, me llevan a la plataforma, ahí oran por mí, yo suelto la muleta porque caminaba con muleta. El corre. Empiezo a caminar y ya tú sabes, a partir de ahí entonces empezar a servirle al Señor y cumplir con la promesa que le hice de servirle a Él. Por eso yo digo que yo lo llamé a Él, o sea, yo hice un trato con Dios. Por eso estoy aquí. Sí, pero él cumplió el trato, porque muchos le ponen esa misma señal a Dios y cuando Dios le da la sanidad, patica para que te tengo, todo el mundo se olvida. Por lo menos él cumplió con esa promesa que hizo delante del Señor. Amén. Aquí yo soy el que hago la pregunta más cómoda. Tú lo ves a ellos tranquilitos, Ángel, a ellos, no te lleves de ellos. Que yo soy el que llevo la parte más suave, hermano Ángel. Estamos hablando de tus inicios, cómo conociste al Señor. ¿Qué edad más o menos? Bueno, estamos hablando ya de mi hermana y yo, Ana Rosa. Cuidado si tú dices la edad de Ana Rosa, que nos multa, nos manda a cerrar el programa, cuidado ahí. No, nosotros iniciamos un nuevo, ¿cómo podría decirle? Rompimos con ciertos paradigmas que habían en ese tiempo en la congregación nuestra. Porque siendo de edad muy baja, muy pequeña, estoy hablando de algunos 13 o 14 yo tenía, y ella estaba todavía un poco más pequeña que yo porque yo le llego a ella, y nos bautizaron temprano. Es decir, que yo vengo a los pies del Señor ya arribando a los 14, a los 13 años, sí. Wow, o sea, desde niño, preadolescente, exactamente. No te puedo decir, es bueno sobresaltar esto, que desde esa edad hasta la que tengo, ha sido... hemos estado totalmente alineados dentro del propósito de Dios. Es bueno decir eso. Me refiero a que dentro de esa etapa de 13, 14 a la edad que tengo hoy día,
hubieron muchos tiempos donde uno tuvo altas y bajas. O sea, tú me estás diciendo que hubo tiempo de disciplina hoy, disciplina mañana, entraba hoy, entraba mañana el cuerpo oficial. No exactamente disciplina, pero sí, eso es cierto, esa temporada que muchas veces se dan donde la persona está asistiendo a la congregación, pero él sabe, o ella sabe, que no está de la manera que tiene que estar, pero uno está ahí, tú sabes. Entonces, eso es lo que quiero decir. Ya de eso de los 20 y tanto, es cuando se va tomando la forma que se tiene que tomar, el afincamiento que se tiene que tomar. Se tomó en serio. Exactamente, con más, podría decir con más seriedad. Se tomó su tiempo. ¿Eh? De 14 a 20. ¿Tú ves lo que te digo? Entonces llegó esa etapa donde el Señor permitió que se tomara en serio Exacto. el llamamiento. La gente comenzó a ver, o la gente al principio creyó, ese muchacho va a ser profeta. ¿Cómo fue ese proceso? En mí no. No creyeron mucho. No, en mí no se creía mucho en ese asunto. ¿Qué se decía de Luis Alberto Polinegado? No, se apostaba a lo peor por los pasos que yo traía. Aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia. O sea, nadie confiaba de que no, que tú el próximo profeta, que te veo en la nación. Que te... No. ¿Sabes que hay muchachos Nadie dentro de la profetizó iglesia? avión, Por nadie profetizó ejemplo, avión. Joel, por ejemplo, uno ve a Joel. Que uno dice, Yo wow. recuerdo que yo estuve en una ocasión en la iglesia donde se congregaba Joel hace unos años, ¿verdad? Bueno, tú veías a Joel, por poner un caso, ese tipo de joven así, y tú sin ser profeta, tú podías apostar a él, ¿tú sabes? Sin tú ser profeta, tú podías apostar a él. En mi caso no se podía apostar. ¿Por qué? Porque en el proceso que le vengo diciendo, de esa temporada de si me afinco, si no me afinco, exacto, si estoy o no estoy, mucha gente me veían y no veían mucho futuro dentro de la congregación. No se veía mucho futuro. De hecho, cuando yo iba a ciertas actividades, se preguntaban y yo escuchaba los comentarios, ¿y para qué este vino? ¿Y qué te busca aquí? O sea, fue algo bastante fuerte lo que yo viví. Yo realmente me senté un día en la sala de mi casa, de hecho donde vivo hoy día, y yo le dije al Señor que yo iba a empezar a servirle, a ver qué Él quería conmigo, que yo iba a empezar a serle fiel directamente a Él. O sea, yo me ministré yo mismo, entre yo, Dios, o sea, me hablé. Y estoy hablando de que en ese tiempo, cuando yo estoy tomando esa decisión, yo tengo una relación. ¿Alguien ha escuchado de los amores escondidos o algo así? Ay, mi madre. Yo tengo una sí, porque era serio el asunto. Y yo renuncio a todo eso porque yo sé que estaba mal, renuncio a todo eso. Digo, Señor, yo voy a ver qué quieres tú conmigo. Voy donde esa persona, donde esa joven, y rompo ese asunto. Rompo ese asunto porque yo sé que estaba mal. Y empiezo, a partir de ese tiempo, entonces, a servir al Señor como realmente había que hacerlo. Sí. Bien, habiendo escuchado todo esto, y buenas noches, señores, Dios le bendiga muchísimo. Qué gusto estar aquí a todos nuestros radio oyentes. Bendiciones, están aquí, ¿verdad? En su programa de siempre, el líder de Radio Show. Yo no puedo entrar sin hacer esto. Qué gusto, Luis Alberto, tenerte con nosotros, ¿no? Una gran bendición. Siguiendo, después de haber escuchado eso, hoy nosotros tenemos el síndrome del sentimentalismo. Yo lo llamo de esa manera. ¿Qué? Tú escuchas muchas personas que dicen, no, es que no creen en mí, es que no me dan una oportunidad, que son la misma gente de siempre. Nosotros vemos un Luis Alberto que tenía su vida escabullido, de alguna manera, en la sombra. Y dice, espérate, yo necesito hacer un alto en mi vida y ver qué Dios quiere conmigo, que fue la palabra que utilizaste. Sí. ¿Cómo entonces tú logras lidiar con esa talla de que no se cree en ti, de que la gente no apuesta a ti? Y cómo tú, a partir de ahí, ¿de dónde sacas fuerza para creer en lo que sí Dios te dijo a ti? Teniendo esa imagen frente a la gente. Bueno, realmente es algo que lamentablemente por los pasos mal dados, se puede decir, que uno da, uno tiene que cargar con eso. Ahora, lo que tú no puedes hacer es detenerte, porque el dedo acusador por lo que tú hiciste, tú tienes que cargar con eso, porque de alguna manera la gente, aunque
está viendo que tú estás saliendo a camino, hay algunos que no van a creer, hasta quizás no ver cierta estatura espiritual o madurez espiritual en ti. Es decir, yo considero que hay que tratar de avanzar a pesar de tener esos ojos acusadores sobre tu vida. Bueno, yo en lo personal tenía eso, y yo recuerdo que cuando ya tomé la iniciativa y estoy ahí dentro de la iglesia activo, yo me inscribí. Después que ya renuncié a eso, que estoy ya nítido en la iglesia, yo me inscribo en el Instituto Bíblico, un bachiller en teología que duraba 4 años. Y ahí estoy. Cuando la gente me ve ahí, entonces empieza a creer y a entender que ahora Luis Alberto sí está. O si no por mi apodo, Tirinto ahora sí está buscando de Dios. Bueno, el muchacho está cristiano. El muchacho está buscando a Dios. Eso me dolió un poco, porque antes de yo entrar yo entendía que ya yo lo era. Wow. Tú sabes, me dolía, pero yo entendía que era con lo que yo tenía que cargar. ¿Me entiendes? Por los pasos que ya yo había dado. O sea, yo me sentía que antes de yo entrar ahí, porque se supone que antes de tú entrar ahí tú tienes que estar. Tiene que estar ready. ¿Entiendes? Sí. ¿Entiendes? Entonces ya yo estaba, me sentía. Pero ellos empezaron a ver, que creo que no es malo, porque hay algunos que te dicen, no, porque yo soy, pero en ciertos pasos que te están dando todavía, no te demuestran, ¿entiendes? Exacto. Es decir, no lo puedo hacer para que digan, pero es muy bueno que yo lo haga. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso va a hablar muy bien de la decisión que tú dices que tú tomaste. Entonces yo empecé en esa dirección. Trataba de avanzar, gracias al Señor. Yo he aprendido a manejarme, no directamente por aquellas cosas negativas que yo podía escuchar alrededor mío, sino por esa relación que siempre he tratado de tener con el Señor. Entonces, en base a eso, iba avanzando, y eso me permitió ir abriéndome camino y que la gente creyera en mí. Hay algo que yo utilizo para terminar este punto. Hay algo que es un patrón mío de Luis Alberto Gaba, que me interesa mucho que piensen la gente de mí, lo que están alrededor mío. Entonces, en base a eso, aunque yo quiera hacer ciertas cosas, aunque yo quiera vestirme de alguna manera, yo pienso mucho en eso. Y eso no me permite a veces hacer cosas que quizás no estén mal, pero pensando en lo que ustedes van a pensar, entonces yo me cohíbo. Entonces eso es un punto que a mí me ha ayudado bastante a que la gente empezara a creer y a darle confianza a uno, ¿entiendes? Tratar de cambiar, se puede llamar así, esa hoja, ¿verdad? Exacto. Cambiar un poco esa trayectoria. Pero para entrar ya a lo que es el liderazgo, hemos hablado aquí, ¿verdad?, de esa primera etapa, y hemos hablado de evangelismo, del llamado. Ahora bien, a mí siempre me ha llamado a la atención, como dicen precisamente los profetas, cómo se da el paso o se da a trabajar ambas cosas, el ministerio profético con trabajar en casa. Cuando digo en casa, como dije al inicio de la introducción, trabajar con evangelistas. Ajá. Que nos vas a contar esa historia, cómo es bregar con evangelistas. Nosotros que trabajamos con líderes nos encontramos grandes, queremos escuchar cómo es trabajar con evangelistas. Esa es una. Trabajar con jóvenes en los exploradores de Rey, creo que también me la trabajaste. Sí, muy corto tiempo. Pero trabajaste también con los sí. exploradores. ¿Cómo se da esa vena de liderazgo? Vamos a llamarla así. Porque vemos que, ¿verdad?, y es lo que yo puedo ver, no sé si estoy equivocado, que el que se mete, por ejemplo, trabaja con líderes o con los jóvenes, no trabaja quizás con el área profética, porque desde que Dios te da la palabra, soltate las ovejas. Dice lo que dice la gente, voy a decir lo que dice la gente. Yo solté las ovejas, ya me toca mi tiempo de yo. Soltó los cargos quizás en la iglesia, se enfocó en su ministerio. No, yo me enfoqué en mi ministerio. Pero hemos visto a Luis Alberto crecer en su ministerio sin dejar de trabajar, vamos a llamarlo así, para el Señor en la casa, en la iglesia. ¿Cómo se da eso? Bueno, haciendo un recuento rápido y breve acerca de ya el ministerio dentro de lo que es el liderazgo, gracias al Señor nuestra familia ha sido premiada con esa vena, como bien tú mencionabas, de liderazgo. Mi hermana mayor, le decía al principio que tengo 5 hermanas, y mi hermana mayor fue una líder muy buena, mi hermana Mariluz Alexi, y a pesar de no ser parejos, igual que Ana Rosa y yo, el Señor pues nos premió con eso. Entonces nosotros cuando estamos allá en la 44, venimos acá a Villahermosa y nos empezamos a congregar acá en la Fuente de Amor.
Entonces, desde allí empezó el liderazgo. Empezamos en el área de los jóvenes, como bien mencionabas. Empecé como vocal, yo recuerdo. Empecé como vocal. Hace zapata. Sí, empezamos como vocal. Ya de ahí Dios fue abriendo camino como asistente. Y luego entonces como líder de jóvenes. Recuerdo que de ahí mismo, fui también diácono por un tiempo, juvenil, de esos diáconos que se eligen, que los pastores eligen, sí, para que representen a los jóvenes. Estuve ahí. Cuando tengan la cuarentena en el cuartico, lo defiendan. Sí, sí. Y lamentablemente uno pues se mete en un cierto problema con los pastores por esos jóvenes. Sí, porque uno lucha como que si son hijos de nosotros. Sí. Entonces, estando ahí el Señor fue poniendo esa pasión por el asunto de las prédicas. Siempre eso es algo que yo tenía por dentro. No sé si fue por la promesa que hice previamente de predicar la palabra al Señor, pero siempre yo tenía eso. Yo escuchaba muchos mensajes de predicadores muy renombrados. Yo me sentaba en mi casa, lo escuchaba y tomaba mucha nota. Yo siempre la agenda y los cuadernos. Yo tengo cuadernos antiguos, viejos, que yo anotaba el día, anotaba la hora y anotaba quién dijo lo que yo estaba todo anotando. Eso escrito. Sí, ¿conservas alguno? Sí, yo lo tengo en casa. Y yo recuerdo que estando ahí, ya trabajando con los jóvenes, ya yo salgo de trabajar con los jóvenes y dentro de la iglesia me eligen para trabajar en el departamento de evangelismo de la iglesia local. Ahí fue que empezó evangelismo. En la iglesia local, no recuerdo en qué posición entré, pero sí recuerdo que empecé a trabajar ahí. Ya tú fluías, comenzabas a dar tu mensaje, te sacudías, invitaciones. Sí, ahí no habían tantas invitaciones. Pero dentro de la iglesia ya el Señor estaba poniendo esa gracia, uno predicaba. Sabe que había algo muy bonito en antes, cuando el pastor le daba esa oportunidad a uno de entrar el domingo y poder eso era algo que es un boom, varón. Todo el que estaba predicando, que el pastor le daba esa oportunidad. Y más en las asambleas de Dios. Mírame, valga la anotación. Eso era algo muy bonito, muy lindo, y gracias al Señor Dios me permitió entrar ahí y entramos. Entonces yo digo que ya dentro de empezar a trabajar acá en evangelismo, en la área local, después de ahí entonces vino el área presbiterial de evangelismo, que fue donde empecé, que también entré como vocal. Luego pasé, creo que segundo vocal, no recuerdo bien, asistente, y ahora como director de evangelismo a nivel presbiterial. Pero yo digo que el área de trabajar en casa, como tú mencionabas, y de trabajar fuera, eso tiene que ver más con esa pasión que uno siente por la obra o por la casa misma. Es decir, yo mismo no me he podido despegar, aunque he querido, aunque he salido, aunque he estado predicando, donde quiera que me he movido, donde me he congregado, siempre ha estado esa pasión. Entonces, lamentablemente tenemos esa situación, como ustedes mencionaban, de mucha gente que a veces no tienen tantas ocupaciones como tienen otras. Es decir, la agenda no es tan amplia, pero ellos mismos entienden como que hay una especie de limitante al trabajar en la obra y estar dedicándose a lo profético, a lo evangelístico. No puede estar en dos ministerios, ¿entiendes? yo no puedo Entonces, hacer esto o aquello. Lo sueltan, y no es así. De hecho, Dios te bendice más a ti cuando tú te mantienes ahí, porque va a llegar un tiempo donde Él va a cortar eso, pero tú tienes que esperar que Él lo corte. Tú no puedes cortarlo tú, porque si tú lo cortas tú te vas a limitar tú mismo. Por eso hay muchos que han terminado un tanto frustrados, porque han cortado eso antes de tiempo. No sé si recuerdan a David. Cuando David van y lo ungen por rey, hubo un proceso ahí, eso es muy lindo. Sí. Hay un proceso, lo van y lo ungen como rey, Samuel se va, pasa un tiempo, y después que pasa el tiempo, el padre manda a ver cómo están sus hermanos. Y después que el padre manda a ver cómo están sus hermanos, entonces en ese mover ahí, él entendió que llegó el momento y le encargó a alguien la posición que él tenía para él entonces entrar a la nueva posición que ya él sabía como que ya se había cumplido. De hecho, a él mismo le preguntan, ¿qué tú eres? Tu siervo era pastor de ovejas. Es decir, parece que él entendió. Esta temporada llegó aquí, varón. ¿Me entiendes? Él entendió. Pero fíjate, hubo un proceso muy bonito que ahí yo he enseñado ahí,
que es difícil tú saber que te ungieron como rey a devolverte a pastorear ovejas. Entonces hay gente que tú vas y le predica y le dice, mira, que ahí es donde yo saco el asunto del muchacho de mandado. Hay que saber. Sí, porque él, por medio del mandado, que su papá lo mandó, fue que llegó al ascenso que Dios le tenía. Era una primicia, tanto que hemos escuchado la frase, no sabíamos que era de ahí. Para que lo sepa. O sea, la promoción de él llegó por medio de un mandado que él fue a hacer. Entonces a veces cuando tú te limitas, cuando tú te llenas de orgullo porque me ungieron por delante de mis hermanos y me vaciaron el aceite y yo soy y yo esto, hay muchos momentos determinados donde aquello no se manifiesta por eso, porque yo no quiero ya obedecer, porque yo no quiero ya servir en casa, porque a mí me ungieron por los reyes, yo soy un profeta, yo soy un hombre de Dios. Entonces yo creo que esa parte ahí no ha afectado mucho porque hay muchos que no la han podido manejar de la manera que tienen que manejarla. Wow, interesante análisis, ¿verdad? De esta parte ahí, de cómo después de ser ungido, hay un proceso. No es compré la Biblia Thompson, compré 2 sacos en una butí, no varón, no butí, en una paca, me lo puse y ya yo soy el profeta. Y ahí es verdad. Siento mal aquí. No, varón, no me caliente. Ángel, que la siguiente pregunta. ¿Y cómo tú haces ese balance con tu familia, con el liderazgo, el ministerio evangelístico? Porque son varias ramas que estás presentando. ¿Cómo haces ese balance? Bueno, es bastante delicado eso, porque yo al principio, por ejemplo, cuando empecé con los jóvenes, tenía mucha exigencia en casa, estaba prácticamente recién casado. Y recuerdo que en esos tiempos mi esposa salió embarazada y nosotros tenemos, por ejemplo, mi familia y yo, mi hermana La Rosa y las otras hermanas mías que le he visto pasar por el ministerio, tenemos eso como metido tan en la vena que a nosotros se nos ve cuando la sociedad o el grupo que uno está liderando tiene como situaciones. Es decir, somos del tipo del líder como que lleva la carga tan pesada o tan obvia que se ve en ti. Y yo llegué a un momento donde mi esposa me hablaba de eso, porque a veces uno se involucra y se mete tanto, sobre todo cuando está iniciando, que hay veces que hay algunas áreas que se descuidan. Pero gracias al Señor, en el caso nuestro, después de arrancar con los jóvenes, y después de ir adquiriendo ciertas experiencias en el mismo camino y por la esposa que el Señor me ha permitido tener, hemos podido trabajar eso. Yo he conversado mucho con mi esposa y lo que mi esposa ha hecho es que se ha sumado a lo que es el ministerio conmigo. Yo ahora mismo, porque estamos prácticamente a pie, diría, ando, pero cuando yo tenía el vehículo, el carro, que ahora mismo no lo tengo, yo para donde quiera que me muevo, con mi familia, con mi esposa, y ella le gusta acompañarme, le gusta estar ahí. Entonces es muy bueno que cuando tú eres líder y tienes ministerio sobre todo, porque ya el liderazgo, bueno, te eligieron como líder y ese es un cargo tuyo, quizás tu esposa no puede entrar tanto allí, pero ya cuando es un ministerio que el Señor tú sabes que te ha dado, es bueno relacionar a tu pareja a ese ministerio, que ella se sienta o él se sienta parte del ministerio. ¿Por qué? Porque de esa manera el asunto va a fluir mejor. Sí. Seguro que sí. Hemos hablado de liderazgo. Yo tengo, no sé, quisiera hacer 2 preguntas en una, sí. Déjame aprovecharme. La primera sería, de todo lo que haces, en cuanto al liderazgo se refiere, ¿qué es eso que más te apasiona? O sea, tú dices, por ejemplo, yo lidero en el área de evangelismo con los jóvenes, pero mira, si yo tuviera que quedarme liderando cierto segmento, sería este, y que me des una razón. La segunda pregunta es la siguiente. Siempre se escucha que uno en el liderazgo se entrega a la gente y que la gente nunca agradece, que todo lo que uno hace lo hace, ¿verdad?, para Dios. Yo creo que una de las tareas más nobles que existe debajo del sol es tú entregar tus dones, tus talentos, tu tiempo, tu energía en busca de la mejora de los demás. Y eso es el liderazgo, darse a la gente, gastarse para Dios y para las personas. ¿Cómo tú manejas el área de la ingratitud? Ve hoy a alguien que no te agradece lo que tú ayer hiciste por él. ¿Cómo tú manejas eso? Ya. Bueno, con relación a la primera, hasta ahora nosotros hemos permanecido en el área de evangelismo.
y creo que pudiera permanecer ahí, pero no sé bien cómo explicarlo. No directamente dentro del departamento. Me explico. Me gustaría seguir trabajando, pero ya no siendo o sea, en el caso ya de que como quedarme en una área. En una posición especial. Exactamente. No me veo ni me gustaría en lo personal, ya eso está fuera de lo que el Señor determine, ¿entiendes? Pero en lo personal me gustaría y me gusta el área de evangelismo, el área de la predicación, el área de acercamiento, el área de dar la palabra del Señor, y me gustaría estar en esa área, en esa dirección, ¿sabes? Ya como un departamento, estar ahí, me gusta la idea, pero como lo estoy haciendo, ya tengo varios periodos ahí, estar ahí, pero ya yo voy delegándole la función a los que están ahí, que el propósito mío, que se lo dije al inicio de año, es formar y luego soltarle eso a ellos, para que ellos continúen, ¿entiendes? Esa área me apasiona mucho. Entiendo que el área de jóvenes, con relación a los jóvenes, la vivimos, fue una etapa muy bonita, donde hasta el sol de hoy tengo muchos jóvenes alrededor de nosotros que creen en nuestro ministerio, a los cuales nosotros le brindamos apoyo en lo que nosotros podemos, pero ya esa área entiendo que es una etapa ya que el Señor, ya la quemamos en el Señor. O sea, yo entiendo que el área sería evangelismo, pero como le acabo de decir. Destacar que nuestro hermano Luis Alberto, y perdón que le interrumpa así, se dedica plenamente al ministerio de evangelismo. Sí. Se dedica plenamente al ministerio de evangelismo, así que cuidado. No, los líderes que nos están escuchando están claros, están nítidos con eso. Sí, entonces, le decía que me invitan, y cuando me invitan no ponen nada en mi mano. No ponen nada en mi mano, nos gozamos, nos movimos en Dios, dimos lo que Dios nos dio. Sí, y no hubo nada. Yo llego a mi casa y todo. En esos días, un líder, estamos conversando y no sé cómo llegamos al tema, y yo le toqué ese mismo tema. Y yo estuve en una iglesia, a mí no me pusieron nada en la mano, pero estamos chéveres. Y entonces él me pregunta y me dice, ¿y si te vuelven a invitar, tú vas? Y yo le dije, bueno, yo chequeo mi agenda, y si yo estoy libre en mi agenda, yo le doy para allá otra vez. Pero si no te dieron una cama, yo no, bueno. Entonces, y eso no es algo porque estoy en el programa y lo estoy diciendo, es decir, yo me muevo bajo esa dirección. Porque miren, en estos tiempos todavía, en estos tiempos que estamos viviendo, en estos días, Dios me ha enseñado todavía más que nosotros directamente dependemos de Él. Y cuando digo de Él, es que en un momento determinado, la agenda puede estar cerrada, puede estar llena de polvo, no puede tener invitaciones, y el Señor nos sigue supliendo. Así es. Oye, en estos días me dio una bofetada, mi hermano, terrible, con relación a ese mismo punto, porque nosotros le hemos creído a Él. Entonces yo, a pesar de que hayan personas, hay personas a mí que me llaman mucho para predicarle fuera del país, una oración, y siempre que nosotros estamos disponibles, estamos orando. Ya de sentirnos como uno a veces se siente un poco cansado, el estar orando y orando, pero de sentirse mal porque no haya una retribución. Entendemos que el Señor trae eso. Amén. ¿Entiendes? Aunque uno espera que un momento determinado Dios trate o hable con esa persona, ¿entiendes? Y que esa persona pues se deje usar, como nosotros decimos. Sí. Pero si no recibe el toque, entendemos que el Señor pues se va a encargar en esa área. Yo creo en las dos partes. O sea, de momento hay una área espiritual, que hay gente que opera de esa plataforma, y está quien recibe y da también lo que tiene, tú sabes. Entonces nosotros necesitamos siempre ser conscientes y honrar. Esa es la palabra. Amén. Sí. Luis Alberto, en el cierre de este interrogatorio, que ha sido muy edificante, yo sé que esos muchachos y líderes que están escuchando han sido bendecidos. ¿Cómo manejar, ya para cerrar este tema, el tema de la humildad en un pueblo que te vio tus primeros pasos? Lo hablamos, y has visto hasta donde el Señor te ha permitido llegar. Dicen por ahí que uno parece regidor, Luis Alberto, aquí, que allí, que ven, que es el muchacho que sale en los afiches, el hombre que Dios lo llevó a la nación, el hombre que sabemos que Dios tiene cosas grandes, que un escenario te prende una campaña local, te prende un congreso, pero algo internacional. ¿Cómo manejar eso? De esa humildad, mantenerse humilde. Porque tú sabes
que lamentablemente en el pueblo de Dios el Señor nos da 12 C de unción y nos olvidamos. Sí. ¿Cómo mantener los pies sobre la tierra? Bueno, o sea, es una pregunta, parece sencilla, pero un poco difícil. Quédate el suelo, Reinaldo. Sí, porque tú sabes, Reinaldo, y nuestro hermano Joel, y los hermanos oyentes que están por ahí, yo pienso que eso está muy ligado a lo que es la persona y como la formación que hay en la persona. Creo que está muy ligado a eso. Es lo primero, creo que está ligado a esa formación, también a esa cercanía que tú has podido tener con Dios. Está muy, muy ligado a eso. Y lo otro es, yo decía en un comentario de eso que uno a veces comparte, lo compartí hace unos años atrás, creo, y creo que lo tengo archivado por ahí, de que nosotros tenemos que recordar sobre todas las cosas, a donde podamos llegar, lo que podamos hacer, etcétera, que nosotros somos vasijas de barro. Hay gente en estos caminos que se le ha vendido a mucha gente como que ellos no son vasijas de barro, como que son otra cosa. Y al momento de tú venderte de esa manera, tú tienes que cumplir con una serie de cosas que hay un momento determinado que tú puedes quedar mal con la gente. Entonces, yo en lo personal con la gente, a pesar de lo que la gente pueda ver de uno, yo siempre en lo personal me le vendo a la gente o me le promuevo a la gente tal y como uno es. Tal y como uno es, de manera transparente. Y con la ayuda de Dios, porque yo no puedo decir que con la ayuda mía, hemos podido manejar esa parte de que me llevó, de que Él hizo, de mantenernos tranquilos con nuestros pies sobre la tierra, como tú mencionabas. Creo que está muy apegado a pedírselo al Señor, a aquel que no le cuesta, porque hay gente que quieren, pero quizá le cuesta. No le cuesta esa parte. Hay gente que ha llegado muy por debajo de donde Dios te ha podido llevar a ti, pero se quieren promocionar o hablar en muchas cosas. Entonces yo creo que hay que pedirle al Señor que como que ayude a uno a poderlo lograr. De mi parte creo que ha sido por el carácter, la forma que el Señor ha permitido que uno sea. Yo no te puedo decir otra cosa. Yo creo que ha sido el mismo Dios. Entre más cerca de Dios, creo que ayuda, porque el mismo Dios te mantiene, te ayuda a mantenerte bajito. Yo tenía un maestro que todavía es una persona cercana a mí. ¿Sabe qué él me hizo una vez, Reinaldo y Joel? Y los demás oyentes. Yo llegué de predicar. Él habló con un pastor, no recuerdo, el caso fue que él sirvió la conexión para que yo predicara en un lugar. Okay. Una persona que la tengo en alta estima, me ha enseñado bastante. Y yo llegué a su casa, y cuando yo llegué a su casa, él me dijo, siéntate en el suelo. Ya yo me había casado y de todo, estoy hablando ya, yo soy mayor, adulto, padre y de todo. Y yo llegué y me dice, siéntate en el suelo. Su esposa que está ahí dice, acá, pero tú crees que Luis Alberto es un muchacho. Y yo siempre, aunque él se mete en locura, yo siempre le he obedecido. Y yo me senté en el suelo. Y él me dijo, eso es así mismo que actúa Dios con nosotros. A veces nosotros creemos como que porque Dios nos ha permitido ciertas cosas, que nosotros podemos venir sentarnos junto con Dios y agarrarle los cabellos a Dios. Y entonces Dios te dice, siéntate en el suelo. Entonces hay gente que tiene que entender que aunque Dios lo lleve donde Dios pueda llevarlo, Dios sigue siendo Dios. Quédate en el suelo. Y hay un día que Él te va a decir, claro, míreme, aunque yo le haya permitido hacer lo que usted vio que pasó, no venga aquí ahora que déme subir los pies sobre la mesa y siéntese en el suelo. ¿Entiendes? Entonces, tremenda reflexión esa, tremendísima. Esa me la quedo yo con la vida entera. Sí. Siéntate en el suelo. Vamos con copyright, ya tenemos el copyright, siéntate en el suelo. Siéntate en el suelo. Sí, entonces Alberto, pero fue una reflexión profunda. Buenísimo. Sí, y esas son de algunas que... Sí, pero una ocurrencia. Práctica, pero muy práctica. Sí. Y conmovedora. Sí, porque a veces uno sale en un altar y dice, bueno, yo soy el hombre del momento. Así que es. más me entrego y ya. Dios mío. Siéntate en el suelo. Joel, siéntate en el suelo. Señores, ya para terminar, última pregunta breve, en una frase.
¿qué palabra final le da a cada uno de los jóvenes y líderes que han escuchado este conversatorio? Más que interrogatorio, un conversatorio. Sí, muy bueno de hecho. Sí, ¿verdad? Yo Más lamento que sea con tan poco tiempo. Y siempre nosotros nos hacemos como cavada, 1 hora y un chin más, y estamos en el chin. Entonces, en una frase, ¿qué reflexión final le podemos dar a los líderes y jóvenes que están escuchando Líderes Radio Show? Bueno, yo creo que como palabras finales, como se enseña en esa área del discurso, que uno sabe que ya son las cosas que se le quedan a la gente ahí. Entiendo que el mejor consejo que puedo dar es que sigamos siéndoles fieles al Señor, responsable con el llamado que Él nos ha hecho. Si Él te asignó, si Él te colocó en una área, sé responsable en esa área y séle fiel a Dios. Yo hablaba en días atrás que nosotros no tenemos que orar para que Dios nos use y para que Dios haga cosas extraordinarias con nosotros. Nosotros lo que tenemos es que obedecerle y serle fiel, porque Él sabe que si Él te llamó, Él te va a usar, Él te va a abrir la puerta y Él va a hacer lo que sea necesario para que tú lleves su palabra. Amén. Solo mantente siéndole fiel a Dios, obediente a su palabra y el llamado que Él puso sobre tu vida. Wow, un fuerte aplauso, chicos. Sí. En un ambiente así tranquilo, de reflexión. Siéntate en el suelo, líder. Que siéntate en el suelo, no. Ese hashtag lo voy a popularizar, varón. Siéntate en el suelo.